Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio bíblico en el cual estaremos profundizando acerca de la carta, una de las 13 cartas que Pablo le escribió específicamente a Timoteo. Esta es Primera de Timoteo y vamos a profundizar para poder conocer un poco más este personaje que muy importante porque para que Pablo haya enviado una carta específicamente a este varón o que la Biblia mencione específicamente a este varón llamado Timoteo, tiene que ser un hombre que realizó cosas importantes, cosas que son dignas de poder recordar, mencionar y por supuesto una gran honra de que esté mencionado en la palabra del Señor. Así que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a conocer quién era Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? ¿Quién era este hombre que fue tan importante y que Pablo nombró, no solo enviándole en esta carta específicamente a él, sino que Pablo en varias de sus cartas menciona a Timoteo? En Hechos 16, capítulo 16, versículo 1, vamos a encontrar allí un poco más de información acerca de Timoteo. Los primeros pasos que dio este hombre llamado Timoteo. Dice Hechos 16:1, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra. Pablo llegó a esos lugares y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, Timoteo ya era cristiano, ya había aceptado al Señor como su rey y salvador. Y fíjate que allí también dice que este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, o sea, una mujer judía que creyó en Jesús, pero de padre griego, o sea, ni cristiano ni judío. Y daban buen testimonios de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. O sea, era un hermano destacado, un hermano que no había mucho ni malo que decir de él. Y dice allí, como dice, que daban buen testimonio, o sea, que hablaban bien los hermanos de Listra y en Iconia. Son ciudades, lugares, ¿verdad?, que se encuentran en la palabra del Señor. Y dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, Pablo tomó a Timoteo, escuchó el testimonio que había de él, qué es lo que los hermanos decían de él, y lo tomó para comenzar con él, para seguir con él sus viajes misioneros, sus viajes donde iba y predicaba la palabra, hacía discípulos, ¿verdad? Que fue la misión que el Señor les dejó, bueno, nos dejó a todos nosotros sus hijos. Entonces dice que Pablo quiso que éste fuese con él, que Timoteo fuese con Pablo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces es muy importante también esto porque nosotros los cristianos no debemos circuncidarnos. Me refiero a los varones. Los varones no deben circuncidarse porque eso fue algo que Dios dejó específicamente para el pueblo judío. Ya he hablado acerca de esto antes. Pero Pablo aquí hizo algo muy raro porque pareciera ser que está contradiciéndose, ¿verdad? Pero esto no es así porque Pablo tomó de que Timoteo, la madre de Timoteo, era judía, entonces se tomó de esto para poder circuncidar a Timoteo. Entonces lo que se sabe, lo que aparece allí acerca de Timoteo es que era de Listra, era un discípulo, era cristiano, o sea, era un discípulo, era un aprendiz, era alguien que estaba, era un estudiante, que era un hermano cristiano, estudiante de la palabra, seguidor de Jesús, ¿verdad? No era cualquier hermano que simplemente va, escucha la palabra y luego se vuelve, sino que él era un discípulo de madre judía, cristiana, de padre griego, daban de él buen testimonio los hermanos. Pablo lo tomó para que lo acompañase en sus viajes misioneros y Pablo lo circuncidó
por causa de los judíos que pudiesen toparse en el camino, ¿no? O las diversas iglesias que los judíos también entraban también a las iglesias. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, menciona allí acerca de la abuela de Timoteo. Mira, leámoslos juntos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, o sea que la abuela de Timoteo también era cristiana, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces su abuela, su madre ya eran cristianas, tenían también muy buen testimonio. Y Pablo menciona en 2 de Timoteo 3:15, menciona allí que, Timoteo ya tenía, como su madre era judía, él ya tenía conocimiento todo lo que es la ley, todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, él ya había crecido también con esta disciplina de estudiar la palabra, de conocer todo lo que es la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, Timoteo ya era conocedor acerca de todo lo que es el Antiguo Testamento. Fue enviado por Pablo a varios lugares e iglesias para ministrar con las enseñanzas que Pablo enseñaba. En Corintio, en Filipos, en Efesios, usted va a encontrar en esas cartas cómo Pablo siempre está mencionando acerca de Timoteo, y que también Pablo tiene la confianza de poder enviar a Timoteo a ciertos lugares porque sabe, está consciente y está seguro de lo que Timoteo va a enseñar a otros. Entonces, en 1 de Timoteo 5:23 menciona también que Timoteo estaba un poco enfermo. Entonces, Pablo le recomienda allí, le dice que no tome, que no beba mucha agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Entonces, Timoteo era un varón que estaba enfermo de su estómago y que, bueno, que también pasaba por otras también frecuentemente enfermedades, dice allí. Entonces, tenía una salud muy delicada, pero a pesar de esto, Pablo lo dejó como encargado, como obispo, como pastor en la iglesia de los Efesios. Cuando tú comienzas a leer 1 de Timoteo 1:3, dice allí, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Pablo Timoteo comenzó a crecer, ¿verdad? No solo en conocimiento, en lo que era la palabra del Señor, en lo que Pablo le enseñaba, sino que comenzó a crecer en edad. Y ya en este momento de la carta de 1 Timoteo que le envía Pablo, ya Timoteo ya era el pastor de la iglesia en Éfeso, ya era el encargado de dirigir, de enseñar a los hermanos, y por esta causa, esta es una de las primeras cartas que Pablo le envía a Timoteo, y que también en los próximos libros que vienen luego de esta carta, tú vas a encontrar que Pablo le mandó mandó 4 cartas, 2 cartas a Timoteo, una a otro siervo llamado Tito y luego a Filemón. Estas se mencionan como las cartas pastorales porque Pablo se dirige directamente a los siervos que ha dejado encargado estas obras, ya que tú te puedes dar cuenta que las anteriores cartas, Pablo Pablo se dirige hacia todo el grupo de hermanos, no solo a una persona, pero esta carta específicamente es enviada a Timoteo. Por eso que se llaman las cartas pastorales. Y en el capítulo 1, Pablo comienza a mencionarle, que tú también te vas a dar cuenta
qué es lo que se movía, qué es lo que gobernaba, qué es lo que había, qué es lo que pasaba en Efesios. Tú te vas a dar cuenta cuando leas la carta a los Efesios, o puedes ir al perfil y ver la enseñanza, el video acerca del libro de los Efesios, y vas a poder estar un poco más al tanto de los temas que Pablo le menciona a Timoteo en esta carta. En el capítulo 1 comienza, luego de saludarlo, ¿verdad? Y todo aquello, comienza de una vez Pablo a dirigirse a Timoteo acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas, porque ya sabes que en Efesios gobernaba, ¿verdad? En esta ciudad puerto, lo que es todo lo que es la diosa Diana. Tenían allí un gran templo, entonces muchos de ellos también comenzaron a convertirse al Señor, a seguir a Cristo, comenzaron a introducirse también en las iglesias, en la iglesia de Efesios, a traer o a mezclar la doctrina de lo que es la diosa Diana, todo lo que es, también era una ciudad muy, donde se exaltaba mucho lo que es la brujería. Los judíos también estaban allí, los judíos también mezclados con con su doctrina, con su enseñanza de Dios, pero también mezclándola con todo lo que es la hechicería. Y todo esto en lo que Pablo quiere que refuerce su fe, su firmeza y su entendimiento, su claridad, su discernimiento a Timoteo, para que él pueda estar atento de los que entran a la iglesia, de lo que se está enseñando, de lo que se está hablando, de lo que se está allí, los hermanos, ¿verdad? Por eso es que él le dice a Timoteo: no prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos hermanos comenzaron a creer de estas doctrinas, genealogía, todo esto que mucha gente comenzó a introducir a la iglesia. Muchos hermanos tristemente comenzaron a creer todo esto, y dice allí Pablo, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, además de lo peligroso que es escuchar, creer, estudiar o involucrarse con estos temas, lo peligroso también es que no solo que termina desviándote de la verdad, de lo que es el Señor, sino que además conviene allí la altanería, a creer tus propias cosas, ¿verdad? Y están completamente alejados y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es la fe en el Señor. Entonces Pablo le dice allí: mantente firme. De hecho hay un pasaje que le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ya que Pablo no solo era joven en edad, sino que también era un pastor que estaba recién ejerciendo este llamado. Entonces Pablo le envía esta carta para fortalecerlo, ¿verdad? Para impulsarlo, para enseñarle, para dirigirle, para mostrarle cómo son las cosas, cómo ya un hombre experto como Pablo, con experiencia, comienza a aconsejar a Timoteo. Por eso es que también es muy importante escuchar a los que ya tienen experiencia y poder tener ese corazón de discípulo como también lo tenía Timoteo. Y luego sigue en el capítulo 1 hablando acerca de, Pablo comienza a hablar acerca de su ministerio, exaltando la bondad y gracia de Dios a él primeramente, como Dios tuvo gracia de llamarlo a él siendo tan pecador, dice ahí, el primero de los pecadores, y le expone cómo Dios tuvo misericordia y le llamó a él al ministerio, ¿verdad? También le habla allí acerca, le encarga a Timoteo que milite conforme a las profecías hechas hacia Timoteo. O sea, que no se desvíe de lo que profetas, de lo que le ha dicho profetas por palabra de Dios, que también los dones de Timoteo fueron impuestos por manos, y allí fue como a través de esa profecía
se descubrieron los dones que habían en Timoteo. Pablo menciona específicamente también a dos personajes que son Himeneo y Alejandro, quienes desecharon la fe y la buena conciencia. Como mencionaba hace un momento, que esto también deben haber sido personajes importantes dentro de esa obra, dentro de esa iglesia, para que Pablo los haya mencionado y les mencione cómo específicamente estos dos desecharon la fe, o sea, comenzaron a hacer conforme a sus pensamientos, a sus decisiones, y no conforme a la palabra del Señor. En el capítulo 2, capítulo 2, sí, le da instrucciones sobre la oración. Pablo siempre está allí recargando, siempre está impulsando, exhortando para que puedan perseverar, mantenerse, preocuparse, dar el tiempo a lo que es la oración. Y eso es no solo para Timoteo, no solo para los que están liderando una iglesia, sino más bien para todos los hijos del Señor. Dice, exhorto ante cualquier cosa, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí dice por todos los hombres, no por todos los cristianos. Cuando la Biblia, también es importante que puedas entender que cuando la Biblia habla muchas veces dice hombres, se está refiriendo a seres humanos, no específicamente al sexo masculino. Entonces dice que se hagan todas estas rogativas, oraciones por todos los hombres, por los reyes, o sea, los que están en mandato, en mi país por lo menos, sería el presidente y todos los que están gobernando junto a él, y como dice allí, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces en el capítulo 2 menciona acerca específicamente que refuercen, que se preocupen, que se dedican ante cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier discusión, cualquier cosa que estén en todo tiempo, también lo dice en otro libro, en todo tiempo orando por todas las cosas. Y en el capítulo 3, Pablo le enseña, le menciona, le refuerza a Timoteo acerca del orden en la iglesia. Y mira, dice, allí vas a encontrar tú los requisitos de los obispos. Si tú has seguido los videos, entonces ya aprendiste que en algunas iglesias le llaman pastor o pastora o obispos a los que el Señor y los apóstoles han determinado como personas para poder guiar al pueblo del Señor. Dice, entonces vamos a encontrar los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Cuando tú vas al libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta allí que en un momento los apóstoles estaban predicando la palabra y entonces comenzaban a suceder cosas fuera de la palabra. Entonces dijeron que se necesitaban diáconos que ejerza la diaconía. La diaconía es el servicio a los hermanos. En aquel tiempo eran aquellos que servían las mesas, que estaban preocupados de servir a los hermanos. ¿Para qué lo hicieron esto? Para que los pastores, para que los obispos, para que las pastoras pudieran estar preocupados específicamente de la oración y la palabra. Entonces el diácono o la diaconisa, también la palabra nos menciona acerca de diaconisas, son hermanos que cumplen estos requisitos
Yo no lo voy a leer todo, pero te lo dejo como una tarea, una homework, como le dicen en Estados Unidos, para que tú profundices y puedas leer cada uno de estos pasajes y te des cuenta qué es lo que necesita un diácono para ser nombrado al servicio en la obra del Señor. Si tú eres diácono, eres una persona muy honrosa, la cual ha sido mirada por el Señor, tu corazón, tu gana, tu anhelo, tu deseo, tu integridad por el servicio en la obra del Señor, para ayudar a los pastores, a las pastoras, para que estos también puedan preocuparse de la oración y la palabra. Entonces, también sale, como decía allí, los requisitos de los obispos, y dice allí que si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es algo que, si tú estás deseándolo, es algo bueno que tú estás deseando. Si el llamado que tú tienes, o que el Señor te ha escogido para ciertas cosas específicas, o como obispo, eso va a ser manifestado por el Señor. Y bueno, te invito también que vayas a mi perfil y puedas ver la enseñanza acerca de el llamamiento pastoral. Habla también en el capítulo 3 acerca del misterio de la piedad. Mira, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fuerte manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Pablo le enseña que la piedad es un misterio. Los misterios son o pueden ser revelados por Dios, enseñados por el Espíritu Santo. Amén. Y en el capítulo 4 habla dos cosas específicas, dos puntos específicos que Pablo le menciona, le enseña. Y como dice, como leía ahí recién, para que Timoteo sepa cómo conducirse, cómo moverse, cómo decidir, cómo deben ser las cosas en la iglesia. Pablo le dice acerca de la predicción de la apostasía. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, o sea, personas que el espíritu de la persona es un espíritu engañador. Y que además estas personas enseñan, crean doctrinas de demonios. Entonces, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí nos menciona cómo es también importante orar por los alimentos de nuestro hogar o donde quiera que vamos. No es necesariamente, si tú estás en una casa que no son cristianos, en un restaurante, no necesariamente puedes hacerlo, ¿verdad?, a toda boca o todo. Y también aprender cómo orar por los alimentos, porque de repente vamos a orar por la comida, por los alimentos, por el almuerzo y terminamos, ¿verdad?, orando por otras cosas que podemos hacerlo en otra ocasión. También en el capítulo 4 menciona Pablo a Timoteo
cómo es un buen ministro de Jesucristo. Dice que si esto enseñas a los hermanos, o sea, todo lo anterior que ya he mencionado, todo lo que ya he dicho, todo lo que está anteriormente a esto, dice Pablo, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Acuérdese del misterio de la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, o sea, de la vida eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y pasamos a los últimos capítulos, que son el capítulo 5 y el capítulo 6, en lo que ya Pablo comienza a hablar no solo a dirigirse a Timoteo, sino que también ya a la iglesia en general, en donde Pablo le comienza a enseñar a Timoteo, a aconsejar para que cómo deben ser los hermanos, ¿verdad? Cómo comportarse delante de, por ejemplo, dice allí capítulo 5, cómo comportarse, cómo tratar a los ancianos, a las jóvenes, a los padres, a las ancianas, a las madres, a las jovencitas. Mira, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y allí comienza a dar un listado de cómo cómo Pablo le enseña a Timoteo, cómo debe Pablo dirigirse, tomar decisiones conforme también a actitudes, a las vidas también, por ejemplo, de las viudas, que también esto lo menciona mucho en el libro de los Efesios. Y dice en el capítulo 6, habla también acerca de la piedad y el contentamiento. Y dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas y entre otras cosas que comienzan a florecer, a darse, ¿verdad? Actitudes que aquellas personas que comienzan a cuestionar también lo que es no solo al siervo, a la sierva del Señor, al obispo, a los pastores, sino también a la palabra del Señor, y como decíamos hace un momento, caen en confusión, entre otras cosas. Dice el capítulo 6, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice, termina con esta palabra final para Timoteo. En esta primera carta a Timoteo dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces Pablo está totalmente recargándole, recordándole, siempre mencionándole a Timoteo que permanezca en esto, que sea obediente en realizar, en moverse, en decidir, en aprender a hacer estas cosas que Timoteo le ha enseñado para que este varón de Dios pueda conducirse delante y dentro de la casa que es la iglesia del Señor. Así que si tú quieres aprender qué enseñar a los demás, qué predicar, puedes leer esta carta para que tú puedas ser ese Timoteo al cual el Señor pueda levantar para también dirigir a otros, siempre en obediencia, siempre en sometimiento, ¿verdad? A los líderes, a los pastores, a los obispos, a las pastoras o a los apóstoles, aquellos que están siempre para poder guiarte, para poder enseñarte y ayudarte. Amén. Así que espero que te encuentres bien, que sea de bendición esta palabra y que puedas seguir viendo los anteriores estudios bíblicos y los que han de venir. Que el Señor te bendiga grandemente.